agradecerte la oportunidad el espacio, ¿no? Para poder realizarte esta entrevista. Son algunas preguntas con respecto a el tema de investigación, ¿no? A mi tesis, ya hace rato lo comentaba. Estoy trabajando con dos de tus obras, Rojo Deseo, donde estoy trabajando el tema del erotismo, de la casa del ombligo a las 9/4, el tema de la maternidad. Entonces yo quiero hacerte algunas preguntas para que me des tu visión, tu postura con respecto a algunas categorías, en este caso es el erotismo y la maternidad, y algunas otras visiones. Vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es tu postura con respecto a las designaciones de literatura indígena, literatura en lengua originaria? Es decir, ¿cuál es la forma en que debemos referirnos a este otro tipo de literatura? Hace rato lo veíamos, ¿no? Cómo se hace como, digamos, un corte, ¿no? Entre la literatura que estamos habituados convencionando y la literatura que se escribe en lenguas originarias. ¿Cuál es la forma, por así decirlo, correcta de referirnos a esta literatura? Mira, yo creo que no hay una forma específicamente correcta. Para mí son válidas. En donde sí hay una diferencia es en ubicar lo que es la literatura indigenista o la literatura indianista, ¿no? Que esa la entendemos como esta literatura que escribía gente no indígena hablando de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, alguien que ubicamos muy bien es Rosario Castellanos con Balún Canán, que hace referencia al mundo indígena, aunque ella no es indígena. Y así hay otros autores, Bruno Traven, por ejemplo, que también hacía referencia con el mundo indígena, pero no siendo indígena. Entonces, así hay varios autores, y eso sí los distinguimos más como los indigenistas, o la literatura indigenista en el sentido que aborda temas indígenas, pero escritos por gente que no es indígena. De ahí, pues, viene esta otra generación ya de personas indígenas que están escribiendo cosas de su cultura, de sus pueblos y desde sus lenguas. Entonces, a esa pues la ubicamos como la literatura indígena o la literatura en lenguas indígenas o en lenguas originarias, ¿no? Tampoco me peleo mucho con los términos. Sí, de eso es como indistinto. Desde tu experiencia, ¿qué elementos resaltan la diferencia entre la literatura indígena y la literatura convencional de la cultura occidental? De entrada, que la literatura indígena o en lenguas indígenas la estamos haciendo de manera bilingüe, es decir, en cada una de las lenguas que se hablan, no solamente en México, sino esto está ocurriendo en otras partes del mundo, que la gente indígena que habla una lengua está escribiendo desde su propia lengua. Algunos han decidido no traducir, ¿no? Pero esto restringe también a quienes pueden entender esa literatura. Entonces, si queremos que trascienda la obra, pues necesariamente tenemos que ponerla en la lengua dominante de nuestro lugar, en este caso en México, pues el español. Y esto nos obliga a ser escritores bilingües, porque estamos creando en dos idiomas, pensando desde dos lenguas. Creamos en una lengua, pero tenemos que hacer la versión en la otra lengua. No sé si sea exactamente una traducción para todos, yo creo que más bien son como, desde mi punto de vista, poemas paralelos en la lengua originaria y en el español. Aparte de este elemento de que se trabaja de forma bilingüe, ¿qué otro elemento consideras tú que podemos vislumbrar en estas dos obras que yo estoy trabajando, El Rojo Deseo y de la Casa del Ombligo a las 9/4, que tenga que ver, digamos, con tu cultura? Pues mira, aparte que son bilingües y que estoy partiendo desde la lengua, yo creo que también los elementos que abordo tienen que ver con la cosmovisión de la cultura, ¿no? Es decir, el tema de la maternidad es un proceso visto desde la propia cultura, los consejos que dan las abuelas o las tías para cuidarse, cuando estás esperando un bebé, lo que tienes que hacer cuando nace el bebé, el proceso de enterrar la placenta como una forma simbólica de mantenerlo unido a la tierra, pero también de cuidar su futuro, como todo esto que tiene que ver con nuestras tradiciones y con nuestra cosmovisión, ¿no? Y en el caso del erotismo, también es un
erotismo o una manera en que se vive la sexualidad desde el punto de vista de la cultura también, ¿no? El juego del lenguaje, las cosas que son importantes para nosotros desde la cultura misma. Ya veníamos mencionando hace rato, ¿no?, que en tu cultura no hacen tanto una distinción una separación de lo que el hombre y la mujer, ¿no? Pero quisiera ver si me apoyas en esta pregunta. Desde tu experiencia también, ¿qué elementos resaltas tú en la literatura, de la literatura escrita por hombres y la literatura escrita por mujeres? Pues mira, yo creo que la diferencia es que las mujeres estamos abordando temas que para los hombres están negados, ¿no? Por ejemplo, como mujer podemos hablar de la maternidad, cosa que los hombres no pueden hacer, ¿no? Como mujeres podemos hablar de nuestras vivencias a partir del cuerpo de la mujer, del cuerpo femenino, algo que no pueden dibujar o describir los hombres. Entonces hay temas que sí son muy específicos de las mujeres, ¿no? Pero lo mismo, hay cosas que las mujeres no vamos a entender de lo que escriben los hombres porque lo escriben a partir de su vivencia, y además no sé si ocurre en todos los lenguajes de pueblos originarios, pero en la lengua dichazá que yo hablo tenemos un lenguaje muy propio de los hombres, ¿no?, y de las mujeres. Entonces hay palabras que los hombres nunca van a usar. Por ejemplo, la palabra venda, que significa hermana, pero entre mujeres, es una palabra que los hombres nunca van a decir, pero nosotras como mujeres tampoco nunca vamos a poder usar la palabra biche, porque eso es decirse hermano entre varones, entre hombres. Y así como esa palabra, hay un lenguaje que es muy propio de mujeres y es muy propio de hombres, expresiones, palabras. Y también esa es una diferencia, aunque en español no se note tanto, desde la lengua quienes entendemos sí sabemos cuando está hablando una mujer y cuando está hablando un hombre, y cuando se dirige a una mujer o cuando se dirige a un hombre. ¿Qué es ser mujer en tu comunidad, Melissa? ¿Cómo ven a la mujer? Mira, yo tengo la fortuna de que en mi cultura la mujer no es la mujer indígena sumisa, estereotipada, ¿no?, por muchos. Hay una presencia muy viva, muy fuerte de las mujeres. En el Istmo las mujeres se caracterizan por tener una presencia fuerte y un carácter fuerte. Y también que como son partícipes de la vida económica, todas las mujeres hacen algo, venden algo, trabajan en algo. Entonces ese poder económico también les da un poder de decisión sobre muchas cosas. Así que al menos en el Istmo quizá no es tan violenta o tan marcada la diferencia entre los géneros, ¿no? Hay también áreas muy marcadas de participación. Por ejemplo, el tema de la política, no hay todavía una presencia fuerte de las mujeres indígenas zapotecas participando en la política. Pero creo que tiene que ver también porque no ha sido una preocupación de las mujeres. Algunas han decidido incursionar y están haciendo como su lucha en ese terreno, pero yo creo que la mayoría no tiene tanto interés de entrar en ese territorio y por eso no se ha buscado con fuerza. ¿Cómo describirías en 2 palabras tu lengua zapoteca? El dichazá. Para mí es el lenguaje de la vida. Ya me adelantabas un poquito a estas otras 2 preguntas que tengo por aquí, pero igual a ver si puedes abonar algo más. ¿Cómo se da la manifestación del erotismo en tu comunidad y también de la maternidad? Ya. Mira, del erotismo yo creo que está muy presente en el lenguaje. Nuestro lenguaje es muy juguetón y de doble sentido y se presta mucho, ¿no? Y además se usa como de manera muy natural. Y eso permite que haya un vínculo con la sexualidad o con el erotismo, no de una manera oculta, que se vuelva un tema tabú o de suspicacia, sino que todo el tiempo se habla de la sexualidad
y del erotismo, pero lo que me gusta mucho es que no se aborda desde un lenguaje vulgar, sino que desde un juego de lenguaje, un juego de la palabra, ¿no? Cómo se nombra desde la lengua. Por ejemplo, para decir tu sexo dicen shkie o shkie, ¿no? Que literalmente es mi flor. ¿No? Y nosotros cuando escuchamos shkie sabemos que se está refiriendo al sexo, pero literalmente eso significa mi flor o tu flor. Entonces hay metáfora en ese lenguaje también. Y siempre las mujeres o los hombres siempre están jugando con el doble sentido de las palabras y siempre hay una referencia sexual, ¿no? Y con respecto a la manifestación de la maternidad. La maternidad, igual, yo creo que sí, está muy viva y está muy presente. Algo que para nosotros es muy importante es la vida en todas sus manifestaciones, ¿no? Tenemos mucho vínculo con el lenguaje de vida y eso nos lleva también al lenguaje vinculado a la maternidad, ¿no? Que hace mucha referencia al tema de generar vida, de dar vida, de engendrar, de cuidar, de parir, En resumen, podríamos decir que desde tu cultura a la mujer es como un sujeto activo, no se le ve como un sujeto pasivo, no es un objeto. Así es, no, hay una presencia muy fuerte. Yo creo que hay un asunto incluso de una participación equitativa, ¿no? Lo que sí es que están marcados los roles de los géneros, ¿no? O sea, hay cosas muy específicas que van a hacer los hombres y otras que van a hacer las mujeres. Y eso lo notamos mucho más en la realización de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, las fiestas o las ceremonias en torno a los muertos. Hay acciones muy propias de los hombres y acciones muy propias de las mujeres. Cada quien respeta su terreno, pero igual trabajan todos para que salga algo adelante, ¿no? Una fiesta, pues participan las mujeres, igual de rudo que participan los hombres. Y en una ceremonia para acompañar a un muerto, por ejemplo, ¿no? También, mientras los hombres van a cavar la tumba, pues las mujeres están preparando las flores, preparando el cuerpo, haciendo lo que haya que hacer, ¿no? Sí hay participación equitativa. Otra pregunta que no estaba contemplada, pero se me viene ahorita. ¿Qué conocimiento tienes de quiénes están trabajando, que tú tengas conocimiento con tus obras? Pues no siempre, a veces me voy enterando de cosas, sé de algunas tesis que me han hecho llegar o gente que a veces me escribe para preguntarme algo muy específico sobre mi obra, porque ya me dice, es que estoy investigando, estoy trabajando, pero no siempre me entero, no sé de mucha gente. A veces ya veo cosas publicadas después. Tú como mujer y poeta, ¿cómo te consideras? ¿Qué rol ocupas, por decir así, en este sentido de la vida, de nuestra realidad en concreto, en la situación en que estamos viviendo actualmente las mujeres? Pues mira, como yo vivo en Juchitán, más bien ahí creo que mi papel ha sido un poco en contribuir a la restauración del lenguaje, en contribuir quizá a poner un ejemplo en el sentido de que las niñas puedan soñar con hacer cosas que les gustan o puedan soñar con escribir, con pensar, con ser profesionista, con viajar, con muchas cosas de las que yo hago, ¿no? Digo, y lo sé porque pues cuando visito las escuelas primarias o secundarias o universidades, pues siempre hay las chicas, a veces las mamás, los papás vienen y me dicen, ay, es que mi hija te quiere conocer porque dice que quiere ser como tú, ¿no? Cuando sea grande. Yo, sí, entonces un poco a lo mejor esto de ser un poco inspiración. Para cerrar y ahora sí esta entrevista, ¿alguna frase que nos quisieras decir que lleve, digamos, no tanto a las mujeres, también a los hombres en general, pero sobre todo a la comunidad un poquito marginada, de las comunidades marginadas, a querer salir adelante? ¿Cuál sería una frase que tú podrías decir como inspiradora por ahí? Ay, híjoles, eso sí me cuesta trabajo. Eso sí me cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que más que frases, yo creo que es invitar a la gente a que se una donde esté con su propia comunidad, a que se una para luchar por resolver sus necesidades, ¿no?
porque algo que es cierto es que las cosas no nos van a caer del cielo y el gobierno tampoco nos va a mandar nada del cielo. Entonces, lo que necesitemos, lo que tengamos que resolver y arreglar y demandar, pues tenemos que organizarnos para luchar por ello. Muy bien, te agradezco la entrevista. Esperemos que sea muy, digamos, fructífera para poder trabajar con estas respuestas que nos has dado. Ay, gracias. Guarda de una vez para que no...